La historia de la canción Tengo una muñeca vestida de azul tiene un origen terrorífico. En un pequeño pueblo de Francia durante el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, vivía una niña llamada María, conocida por su bondad y ser muy curiosa. Tenía 7 años de edad y amaba muchísimo los libros. Junto a Juan, su padre, y Marta, su madre, vivían en una pequeña casa. Mientras en el resto del mundo, hace un año, el ejército alemán se lanzó a la conquista de Europa, pero los franceses confiaban en poder detenerlos. Juan le regalaba tantos libros a su hija que en su cuarto tenía una pequeña biblioteca con alrededor de 30 libros de cuentos, matemáticas y filosofía. María pensaba que era la biblioteca más grande del mundo. Marta era una experta tejedora y un día le regaló a su hija un par de zapaticos blancos que combinaban perfecto con lo que acababa de confeccionar. Un hermoso vestido azul con canesú o delantal de tul, que es una sección de tela que cubre la parte superior del torso. Suele ser corto y sin mangas. Esta prenda era utilizada en esa época para verse más elegante. Marta estaba muy orgullosa de su trabajo y María lo amaba tanto que todos los días se lo ponía. A mediados de ese año, el terror de estos padres se volvió realidad. Las tropas de Francia dieron batalla, pero al poco tiempo quedó claro que no eran una amenaza para el ejército alemán. En el pequeño pueblo, todos los habitantes querían preparar refugios y escondites. Pero la llegada del monstruo de la guerra no dio espera, no dio tiempo de huir. Los aviones alemanes empezaron a dejar caer bombas y una irrumpió en la casa de María. La mitad de la casa de Juan había sido destruida. También la mitad de su vida. Marta muere en el suceso. Juan y María se refugiaban en la parte de la casa que aún estaba en pie. Asustados y con miedo, solo pudieron recuperar uno de los libros de la gran biblioteca de María. Un libro de matemáticas para niños con el que tuvieron que entretenerse, mientras escuchaban disparos, gritos y estallidos, que se convirtieron en el ruido de fondo mientras ellos improvisaban una canción con una tabla de sumar. Pasaron los días y de la cocina solo quedaron 2 vasos y un tenedor. Uno de los vasos lo rellenaban y lo usaban como un plato y el otro para beber. Pero ya no tenían que comer y Juan le dijo a su niña: mi muñeca, debo salir a buscar comida. A lo que la niña respondió: papá, yo quiero ir contigo. Mejor quédate, puede ser muy peligroso. María dijo: no quiero quedarme sola, y menos en esta casa que ahora es tumba de mamá. Juan la abraza y le dice: debemos ser fuertes, mi muñeca vestida de azul. Juan sale y el panorama era desolador. Pero al cabo de algunas horas llegó con comida. María estaba muy asustada y abrazando fuertemente a su padre le dice: por favor, no vuelvas a dejarme sola, tuve mucho miedo, mucho miedo. Juan asintió con la cabeza y le dice: está bien, la próxima vez irás conmigo. Ya habían pasado 10 días desde que el ejército alemán llegó al pueblo y Juan tenía que ir por comida de nuevo. María, llorando, le dice a su padre: lo prometiste, no quiero quedarme sola. Juan no tiene más opción y responde a su hija: tienes razón, muñeca, demos un paseo. Tenían que ir con mucho cuidado. Las calles olían muy feo y se sentía en el ambiente la peste, debido a la falta de salubridad por la descomposición de centenares de cuerpos en el suelo. María señala una gran tabla en el piso y pregunta: papá, ¿por qué hay tantas tablas? Juan le dice: son obstáculos para que jueguen los niños, porque los parques están destruidos, pero en realidad las ponen para identificar que hay una persona fallecida. María le dice: papá, yo puedo saltar 1.000.000. Y Juan, para distraerla, le pide que las cuenten con las tablas de sumar que acaban de aprender. Los dos lograron encontrar comida, pero las tablas eran tantas que al terminar quedaron muy cansados. Ya en casa, María tenía mucha tos, pero esa noche pudieron comer tranquilos. 2 días después, la tos había empeorado muchísimo y Juan fue donde un médico de los sobrevivientes a buscar ayuda. En esta ocasión, aunque María quería salir con él, su cuerpo no se lo permitió. El doctor le dio un jarabe para la tos, con la indicación de darle una cucharada 3 veces al día, y le preguntó: ¿por qué no trajiste a la niña? Juan respondió: la tengo en la cama con mucho dolor. Ya en la casa, Juan recuerda que no tiene cucharas y le da el jarabe con el tenedor a María.
Su niña solo vivió 3 días más y falleció. Ahí, al pie del cuerpo de su niña, en la misma casa donde había muerto su amada esposa, se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Y gritó: ¡Ánimas benditas, me arrodillo ante ustedes! ¡No más guerra, no más destrucción! ¡Ánimas benditas, me arrodillo yo! Juan hizo parte de la resistencia y en 1944 los franceses lograron recuperar su país, pero el trauma y el horror vivirá para siempre con los sobrevivientes. Luego Juan tuvo otra familia a la que nunca quiso contarle de su antigua vida, pero él quería que su nueva hija creciera con un corazón valiente, sin ese miedo a vivir que solo te deja la guerra, y le regaló una muñeca pequeña con zapaticos blancos, un vestido azul y delantal de tul. Y siempre antes de dormir, para protegerla de cualquier pesadilla o mal pensamiento, le cantaba. La llevé a paseo y se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Ahora, ya sabes lo que hay detrás de esta terrible historia. ¿Tú qué piensas? Yo te cuento cosas para que seas alguien en la vida.